Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Aquí Vatican Media. Un cordial saludo desde la Ciudad del Vaticano y bienvenidos a la transmisión en directo de la audiencia general presidida por el Papa Francisco desde el patio de San Dámaso en el Vaticano. Soy Renato Martínez y reciban el saludo a nombre de todos los integrantes de Radio Vaticano, Vatican News, y saludamos especialmente a todas las emisoras de radio y televisión que transmiten nuestra señal y también a todas las personas que nos están siguiendo a través de nuestro portal Vatican News y también a todos aquellos que están viendo esta transmisión a través de Facebook Live. De modo especial saludamos a Radio Paz de Miami, a Santa Teresita Radio, a Radio María de Panamá, Radio Inmaculada de Galveston, Estados Unidos, a Radio María de Venezuela, Radio Maña en Argentina, Setelmont TV, Popular TV de Cantabria en España, Radio Televisión Diocesana de Toledo, EWTN Televisión y El Sembrador Nueva Evangelización. Hoy 9 de septiembre de 2020, miércoles de la 23 semana del tiempo ordinario, día en el que la Iglesia también celebra la memoria litúrgica de San Pedro Claver, sacerdote jesuita, cuando en la Ciudad del Vaticano son las 9:25 de la mañana, damos inicio a esta celebración de la catequesis y la audiencia del Papa Francisco, que ha reanudado la participación de los fieles desde el miércoles pasado 2 de septiembre y ha decidido que esta audiencia general se realice dentro del Vaticano, en el patio de San Dámaso, a pie del Palacio Apostólico, con la presencia, como vemos, de algunas personas que obviamente han querido participar, acompañar al Santo Padre en estas catequesis. El Papa el día 5 de agosto inició un nuevo ciclo de catequesis dedicados a los efectos de la pandemia, de esta pandemia del coronavirus que ha afectado a todo el mundo. El Papa ha dedicado estas catequesis sobre todo con un lema y con un título que se llama Curar el Mundo. A partir de ella hemos llegado hoy a la sexta catequesis, en el cual el Papa Francisco, comentando el Evangelio, nos explicará cómo podemos sanar y curar al mundo, no solamente de este virus que ataca y afecta a la salud de las personas, sino también cómo podemos curar el virus de la indiferencia, el virus del egoísmo, el virus también de las personas que son descartadas por la sociedad y por los gobiernos. Ya vemos en imágenes al Papa Francisco haciendo su ingreso en el patio de San Dámaso y saludando a la gente que se ha congregado, diversos peregrinos y fieles que han venido hasta Roma el día de hoy para poder acompañar al Santo Padre en esta audiencia general. Por motivos también de seguridad no se puede realizar la audiencia en la Plaza de San Pedro, y así es que este grupo restringido de personas están siguiendo y acompañando al Santo Padre en esta audiencia general.
Recordamos esta figura de este santo español que nació en Verdú, del cual el día de hoy la Iglesia celebra su memoria litúrgica. Nació San Pedro Claver en Verdú el 26 de junio de 1580. Nació de su padre, se llamaba Pedro, y su madre Juana. Ellos eran campesinos catalanes que tuvieron 6 hijos, pero solo sobrevivió Juan el mayor y los 2 más pequeños. San Pedro Claver inició su historia, como la de tantos santos de nuestro tiempo, trabajando en el campo con su familia, ayudando a sus padres en este trabajo agrícola. Luego, posteriormente, se graduó en la Universidad de Barcelona y a los 19 años decidió ingresar a la Compañía de Jesús en Tarragona. Mientras estudiaba filosofía en Mallorca en 1605, se encontró con San Alonso Rodríguez, portero del colegio, y este encuentro fue providencial. Desde entonces, San Alonso recibió por inspiración de Dios conocimiento de la futura misión del joven Pedro y lo animó para ir a evangelizar a los territorios españoles en América. Es así que este joven Pedro, siguiendo la inspiración y con gran fe, decidió embarcarse hacia Nueva Granada en 1610, donde le destinaron a estudiar teología en Santa Fe de Bogotá. Allí estuvo 2 años, 1 año en Tunja, y luego fue enviado a Cartagena, en lo que hoy es la costa de Colombia, y es en Cartagena donde fue ordenado sacerdote el 20 de marzo de 1616, y desde entonces realizó todo un trabajo apostólico y evangelizador, sobre todo con las personas esclavas que se encontraban en estos territorios de Cartagena, de América, este nuevo territorio que había sido descubierto. Vemos también que el Papa Francisco sigue saludando a los jóvenes, a los religiosos, a las familias que se han dado cita en el patio de San Dámaso en el Vaticano para poder acompañarlo en esta reflexión, en esta catequesis. El Papa intercambia con ellos saludos, gestos de afecto, de cercanía. También recibe de parte de ellos las imágenes, le piden que firme autógrafos, recibe cartas. Le han ofrecido hace un momento también un solideo, el cual el Papa ha bendecido, y ahora un joven le entrega un sobre y va explicando el contenido de ese sobre y la situación por la cual se encuentra. El Papa lo recibe y entrega a su secretario. Vemos también que hay algunos religiosos, algunos pequeños y menores de edad a quienes el Papa está bendiciendo. La gente ha sentido en este tiempo de cuarentena y de aislamiento esta cercanía con el romano pontífice, la cercanía con el pastor de la iglesia, que ha encontrado diversos modos de poder también él manifestar que no ha estado lejos del pueblo. Recordemos las misas en Santa Marta, que los ha celebrado todos los días durante los meses de marzo, abril y hasta el mes de mayo. También ha tenido varios gestos de oración, momentos de reflexión en el cual ha pedido por toda la humanidad y por todo el mundo que está viviendo y está siendo afectado por este COVID-19, por esta pandemia que está golpeando fuertemente, sobre todo en algunos países de América Latina todavía y en Asia. Aquí en Europa estamos en una nueva fase, pero de todos modos hay que estar atentos, hay que ser responsables los unos de los otros y de uno mismo también. En sus audiencias, el Papa Francisco ha invitado a que reflexionemos sobre todo cómo podemos curar este mundo, cómo podemos hacer para curar el mundo de diferentes virus, no solamente del COVID, sino también del virus, como decíamos al inicio de la transmisión, de la indiferencia, de este virus que afecta y que sobre todo no nos lleva a ser solidarios, no nos lleva a buscar el bien común, no nos lleva a buscar el bien de la mayoría de las personas y sobre todo de las personas que están en dificultad. El Papa los llama de las personas vulnerables, de las personas descartadas, de los últimos, a los cuales muchas veces se les olvida y nuestra indiferencia hace que sean todavía más descartados. El Papa Francisco sigue saludando a las personas que se encuentran en el patio de San Dámaso. Muchos de ellos provienen de Italia y también de algunos países
cercanos de Europa y también de otros lugares que han venido. Vemos banderas de algunos países, hemos visto por ahí la bandera de Polonia, hemos visto también la bandera de Italia, pequeños grupos de peregrinos. También están las religiosas de algunas congregaciones que en este momento saluden afectuosamente al Papa Francisco. Religiosas que también quieren participar y estar cerca de él en este momento. Una de ellas pide que bendiga una estatua que lleva en las manos. El Papa Francisco dialoga con ellas, intercambia algunos saludos. La gente se emociona de tener cerca al Papa Francisco después de tanto tiempo, y ahora las religiosas, probablemente de origen africana, entonan un canto que emocionan al Papa, un canto tradicional de ellas, con la cual manifiestan la alegría, manifiestan el entusiasmo de estar cerca del pastor de la Iglesia Universal, cerca del Romano Pontífice, obispo de Roma. El Santo Padre continúa su paso hacia el atrio que ha sido instalado en el patio de San Dámaso para poder dar inicio a esta audiencia general. Esta audiencia general que continuará, como hemos anunciado, el desarrollo de este tema de curar el mundo y los efectos de la pandemia. El día 5 de agosto el Papa Francisco anunció este nuevo ciclo de catequesis, sobre todo pidiendo e invitando a la gente a que la pandemia ha causado profundas heridas, desenmascarando nuestra vulnerabilidad, y ha dicho que son muchos los difuntos y los enfermos y las personas que han sido afectadas en diferentes continentes. Muchas personas y muchas familias viven sobre todo un tiempo de incertidumbre, dijo el Papa en esa ocasión, a causa de los problemas socioeconómicos que afectan especialmente a los más pobres. Posteriormente, el día 12 de agosto, el miércoles sucesivo, en la segunda catequesis dedicado a este tiempo de la pandemia, el Papa Francisco invitó a que tengamos sobre todo fe y con mucha dignidad podamos hacer frente a los desafíos que nos presenta esta pandemia. Ahora un grupo de personas ha entregado probablemente un dulce, una torta al Santo Padre, que también es otra muestra de afecto, de cercanía de la gente con el pastor de la iglesia. Como decíamos, el 12 de agosto, en la segunda catequesis dedicada a la pandemia y a los efectos que ha causado en el mundo, el Papa Francisco señalaba que esta pandemia nos ha hecho ver de que todos estamos interconectados. Si nos cuidamos y si cuidamos el uno del otro, empezando por los últimos, por los que están más afectados, incluso por la creación, dice, podremos sanar el mundo. Esa ha sido la invitación de la segunda catequesis que el Papa Francisco ha desarrollado a lo largo de estas semanas. En esa ocasión también dijo que es importante reconocer el compromiso de tantas personas que en estos meses han demostrado el amor humano y cristiano hacia el prójimo, dedicándose a los enfermos, poniendo también en riesgo su propia vida y su propia salud. El Papa los ha llamado a ellos héroes del coronavirus, que no es la única enfermedad que hay que combatir, dijo, sino que también la pandemia ha sacado a la luz patologías sociales más amplias, y una de ellas es la visión distorsionada de la persona, una mirada que ignora su dignidad y su carácter relacional. El Papa en esa ocasión, el 12 de agosto, ha invitado precisamente a rescatar esa dimensión relacional que tiene el ser humano, que muchas veces por el aislamiento social nos hemos quedado privados de esa relación que vemos ahora en imágenes, esa relación de estar cerca de alguien, ese gesto de intercambiar una sonrisa, un abrazo, un intercambio de manos, el estar cerca del otro. Y el Papa pues lo hace de manera ejemplar, intercambiando con la gente que ha llegado hasta el patio de San Dámaso esa dimensión relacional que tiene el ser humano. Así es que sucesivamente en la tercera catequesis, el Papa Francisco el 19 de agosto también ha continuado a desarrollar
este tema de cómo podemos curar el mundo. Y en esa ocasión habló de un aspecto importante, sobre todo de la opción preferencial por los pobres y la virtud de la caridad. ¿Cómo es que nosotros, haciendo esta opción preferencial por los pobres, podemos también ayudar a sanar, a curar este mundo herido? Ha dicho que la pandemia ha dejado al descubierto la difícil situación de los pobres y la gran desigualdad que reina en el mundo. Y el virus, si bien no hace excepciones entre las personas, ha encontrado su camino devastador y ha mostrado las grandes desigualdades y la discriminación que existe en el mundo y que esto se ha incrementado a causa de esta pandemia. Por lo tanto, la respuesta a la pandemia, dijo el Papa en esa ocasión, el 19 de agosto, es doble. Por un lado, es indispensable encontrar la cura para el virus, que gracias a los científicos y a las personas de salud están haciendo lo posible para encontrar esa cura. Pero también es importante curar otro gran virus, el de la injusticia social, de la desigualdad de oportunidades, de la marginación y de la falta de protección a los más débiles. En esta es la doble respuesta, ha dicho el Papa, que tenemos que dar para sanar al mundo. Una doble respuesta que viene del Evangelio, que es precisamente buscar una curación para este cuerpo, una curación médica para este virus, pero también una curación para esta injusticia social con la cual podemos y tenemos que hacer frente. Y para ello es importante hacer la opción preferencial por los pobres. El Papa ha precisado, ya que este tema es bastante controversial, ha dicho que esta no es una opción política, ni tampoco una opción ideológica, ni una opción de partidos. El Santo Padre ha señalado que la opción preferencial por los pobres está en el centro del Evangelio, y el primero en hacerlo ha sido Jesús. Y en aquella ocasión ha recordado que hemos escuchado lo que dice el pasaje a la carta a los Corintios, que se leyó ese día, que Él siendo rico se ha hecho pobre para enriquecernos a nosotros, se ha hecho uno de nosotros, y por eso está en el centro del Evangelio el anuncio que Jesús ha traído de esta opción. Él, siendo rico, siendo Dios, se hizo pobre, se hizo uno de nosotros. Y ese es el camino que tenemos que seguir, nos ha señalado. Tenemos que despojarnos de lo nuestro, haciéndonos también pobres con los pobres, haciéndonos unos de ellos, sintiendo con ellos para poder ayudarlos a salir de esta condición y de esta situación. Vemos en imágenes que el Santo Padre sigue saludando, sigue firmando, bendiciendo algunas estampitas de todas las personas que se han congregado aquí en el patio de San Dámaso, en el Vaticano. Todos los presentes quieren manifestar su cercanía, su emoción, su alegría de poder participar junto al Papa Francisco en estas audiencias que ha realizado, como hemos dicho, el pasado 2 de septiembre. Vemos grupos de niños que también están presentes, a los cuales el Papa Francisco ahora se acerca y con ellos les toca la cabeza, los saluda de ese modo a estos pequeños. Continuamos con el recuento de las catequesis sobre curar el mundo. Así llegamos al 26 de agosto, miércoles en el cual el Papa Francisco, en su cuarta catequesis dedicada a la pandemia, ha dicho que es importante tener en cuenta el destino universal de los bienes y la virtud de la esperanza. Primero nos habló de la fe y después de la caridad, y ahora nos habla de la esperanza. El Santo Padre dijo: ante la pandemia y sus consecuencias sociales, muchos corren el riesgo de perder la esperanza, de estar decepcionados, de vivir una incertidumbre. Y ante ello, en este tiempo de incertidumbre y de angustia, el Papa ha invitado a todos a acoger el don de la esperanza que viene de Cristo. Cristo nos ayuda a navegar en las aguas turbulentas de la enfermedad, de la muerte y de la injusticia, que no tienen la última palabra sobre nuestro destino final, ha dicho el Santo Padre. Sí es cierto que la pandemia ha puesto de relieve y ha agravado los problemas sociales, sobre todo, como decíamos anteriormente, la desigualdad social. Algunos pueden trabajar desde casa, mientras que para muchos otros
esto es imposible. También los niños han sido afectados y han vivido dificultades para seguir recibiendo una educación escolar adecuada, mientras que para muchos otros se ha interrumpido bruscamente. En algunas naciones poderosas pueden emitir moneda para afrontar la emergencia, mientras que para otros países ha sido difícil hacer frente a este problema. El Papa ha dicho en esa ocasión que estos síntomas de desigualdad revelan una enfermedad social. Es un virus que viene de una economía enferma y tenemos que decirlo sencillamente, esta economía está enferma y hay que curarla. De esta manera el Papa Francisco ha invitado a los gobiernos, a los responsables, a las autoridades para poder ayudar a sanar a este mundo enfermo, sobre todo a esta economía que descarta a mucha gente, y esta pandemia seguramente ha agravado esta situación económica. Vemos ahora en imágenes al Santo Padre saludar, firmar una estampita de unas religiosas, y vemos una bandera de México que también está presente en esta audiencia general de hoy, 9 de septiembre, aquí en el patio de San Dámaso, en el Vaticano. Ahora el Papa está intercambiando con ellos unos saludos. Son unas religiosas, un grupo de peregrinos que vienen desde México. También vemos la bandera de Burkina Faso. Y el Papa bendice a todas estas personas y también se detiene a firmar y a hacer una dedicatoria a las personas que se lo piden. Francisco sigue en este recorrido hacia el atrio que ha sido instalado aquí en el patio de San Dámaso para poder dar inicio en breves momentos a la audiencia general de este miércoles. Finalmente llegamos al miércoles pasado, el miércoles 2 de septiembre, en el cual el Papa Francisco, en su quinta catequesis dedicada a curar el mundo, ha dedicado su reflexión a la solidaridad y la virtud nuevamente de la fe. En esa audiencia el Papa Francisco ha dicho de que de cara a la pandemia tenemos de que hacer frente, porque esto no es bonito. La pandemia actual ha puesto de relieve nuestra interdependencia. Todos estamos vinculados los unos con los otros, tanto en el bien como en el mal. Por eso, para salir mejores de esta crisis debemos hacerlo juntos y no solos, porque es importante que todos juntos podemos combatir y ser solidarios para hacer frente a estas dificultades. Y eso es lo que ha querido subrayar el miércoles pasado el Papa Francisco en su audiencia general. La virtud de la solidaridad. Y como familia humana tenemos un origen común, dijo el Papa, que se encuentra en Dios. Y vivimos en una casa común en este planeta, en esta tierra, que es el jardín, la tierra en la que Dios nos ha puesto, y tenemos un destino común que es el encuentro definitivo con Cristo resucitado y glorioso. Por eso el Papa ha invitado a no perder esta armonía de la interdependencia y de manifestar la solidaridad, sobre todo para combatir la desigualdad y la marginación. Es necesario curar el tejido social que se deteriora con esta pandemia de modo gradual, y sobre todo también curar ese tejido social de cuidar el medio ambiente. Así es que es el momento de actuar, dijo el Papa Francisco el miércoles pasado, aquí, desde el patio de San Dámaso, y cuando ya lo vemos que está saludando a todos los miembros que forman parte de las audiencias generales. Ellos son los monitores de las diferentes lenguas que ayudan al Papa Francisco a transmitir los saludos, el mensaje en los diferentes idiomas. Vemos a los miembros de la Secretaría de Estado que colaboran con el Santo Padre en la audiencia general. Así es que este miércoles 23 de la semana celebramos, y la Iglesia celebra, la memoria litúrgica de San Pedro Claver, de este sacerdote jesuita que dedicó su vida y se entregó en la evangelización, sobre todo de los pobres y de los esclavos en lo que era el nuevo continente en América. Y ahora ya el Papa Francisco ha llegado hasta el atrio instalado en el patio de San Dámaso,
Y vamos a dar Il inicio Santo Padre da a ora la inizio audiencia all'udienza general generale che introdurrà con il segno que della se croce e il saluto dará liturgico. inicio con la señal de la cruz Disponiamoci ad y el saludo accogliere la sua litúrgico. parola e a ricevere la sua benedizione. In nome del Padre, del Figlio e dello En el Spirito nombre del Santo. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La pace sia con voi. La paz esté con ustedes. Con este Guardate di bene per non essere ammucchiati qui. el Papa invita Ognuno sulla sua a sedia todos que cada uno se ubique en la silla para no estar todos per evitare i contagi. juntos, amontonados, y así se puede evitar el contagio. La gente responde con un aplauso a la invitación del Papa Francisco de poder cuidarnos entre todos. Dal Vangelo secondo Matteo. Del Evangelio según San Gesù Mateo. chiamò a sé i suoi discepoli e disse: Sento compassione per Jesús la llamó a sus folla. discípulos y les dijo: Ormai da 3 siento giorni compasión de la stanno con me gente, porque hace e ya non 3 hanno días da que mangiare. permanecen conmigo Non y no voglio tienen qué comer, rimandarli digiuni, y no quiero perché non despedirlos vengano en meno ayunas, lungo il cammino. no sea que desfallezcan en E el i camino. discepoli gli dissero: Le dicen los Come discípulos: possiamo trovare in un deserto ¿cómo podemos hacer en un tanti pani da desierto sfamare una para folla encontrar così tanto grande? pan para saciar a una Gesù multitud domandò tan loro: grande? Quanti pani avete? Jesús les dijo: Dissero: ¿cuántos panes 7 tienen? e pochi Ellos pesciolini. dijeron: 7 y Dopo unos aver pocos ordinato alla peces. folla di sedersi Jesús per mandó a la terra, gente acomodarse en prese el i suelo, 7 pani e tomó i luego los pesci, 7 li peces spezzò y los e li panes, y dava dando ai gracias los discepoli, partió e i e discepoli iba alla dándolo folla. a los discípulos, y Tutti los mangiarono discípulos a a la sazietà. gente. Todos comieron y se Parola del saciaron. Signore. Palabra del Señor. De l'Évangile selon saint Matthieu. Ahora este evangelio que acabamos de Jésus escuchar appela ses discíples et leur dit: del pasaje de Mateo, Je suis capítulo saisi de 15, compassion pour versículos cette del foule, 32 al car depuis 37, 3 jours déjà, serán ils restent proclamados auprès de moi en et las n'ont rien à diferentes manger. lenguas. Iniciamos Je ne veux pas les con la renvoyer à lengua jeun, francesa. ils pourraient défaillir en chemin. Les disciples lui disent: Où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier une telle foule? Jésus leur demanda: Combien de pain avez-vous? Ils dirent: 7 et quelques petits poissons. Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et les poissons, rendant grâce, il les rompit, et il les donnait aux disciples, et les disciples aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. Parole du Seigneur. Hemos escuchado esta narración de Mateo que nos habla de la multiplicación de los panes, en el cual señala que Jesús, después de 3 días que la gente lo seguía, preguntó a los discípulos cómo podían hacer para alimentar a toda esa multitud que estaba con Jesús. Y ahora escuchemos este evangelio en lengua inglesa. And Jesus said to them, How many loaves have you? They said, 7, and a few small fish. And commanding the crowd to sit down on the ground, he took the 7 loaves and the fish, and having given thanks, he broke them and gave them to the disciples, and the disciples gave them to the crowds. And they all ate and were satisfied. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord. Este evangelio de Mateo en el capítulo 15 que nos habla de esta multiplicación de los panes, los discípulos responden, dice, ¿cómo hacemos para encontrar comida suficiente para saciar a tanta gente? Y ellos dicen, solo tenemos 7 panes y pocos peces. Y Jesús tomando ellos los bendijo y los repartió. Ahora escuchemos el Evangelio en alemán. Wir in dieser Wüste so viel Brot hernehmen, so viele Menschen satt zu machen? Jesus sagte zu ihnen, wie viele Brote habt ihr? Sie antworteten, 7 und ein paar Fische.
Da forderte er die Leute auf, sich auf den Boden zu setzen. Und er nahm die 7 Brote und die Fische, sprach das Dankgebet, brach sie und gab sie den Jüngern, und die Jünger gaben sie den Menschen. Und alle aßen und wurden satt. Und sie sammelten die übrig gebliebenen Stücke ein, 7 Körbe voll. Wort des lebendigen Gottes. Como hemos escuchado, Jesús tomó los panes y los peces y bendiciéndolos los dio a los discípulos. Escuchemos ahora en español. En aquel tiempo Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Siento compasión de esta gente, pues hace ya 3 días que me siguen y no tienen qué comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, porque temo que se desmayen en el camino. Sus discípulos le respondieron: Estamos en un desierto. ¿Dónde vamos a encontrar suficiente pan como para alimentar a tanta gente? Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tienen ustedes? Respondieron: 7 y algunos pescaditos. Entonces Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó luego los 7 panes y los pescados, dio gracias y los partió. Iba entregándolos a los discípulos, y éstos lo repartían a la gente. Todos comieron hasta saciarse. Palabra del Señor. Ahora escucharemos la proclamación del Evangelio en portugués. Jesus, chamando os discípulos, disse-lhes: Tenho compaixão desta gente, porque há já 3 dias que está comigo e não tem que comer. Não quero despedi-los em jejum, pois receio que desfaleçam pelo caminho. Os discípulos disseram-lhe: Onde iremos buscar num deserto pães suficientes para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Ordenou à multidão que se sentasse. Tomou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e dava-os aos seus discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e ficaram saciados. Palavra da salvação. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى. فدعا يسوع تلاميذه. Damos paso a la proclamación del Evangelio de Mateo en lengua árabe. فإنهم منذ 3 أيام يلازمونني وليس عندهم ما يأكلون. فلا أريد أن أصرفهم صائمين. Este Evangelio que nos habla de la multiplicación de los panes y los peces. Cuando Jesús tomó los 7 panes y los peces y dando gracias los partió, los iba entregando a los discípulos y los discípulos a la gente. Todos comieron y quedaron saciados. فأمر الجمع بالقعود على الأرض ثم أخذ الأرغفة 7 والسمكات وشكر وكسرها وناولها تلاميذه والتلاميذ ناولوها الجموع فأكلوا كلهم حتى شبعوا. كلام الرب. Enseguida se proclamará también este pasaje para todos los peregrinos y la gente de lengua polaka. Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł: Żal mi tego tłumu. Już 3 dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. Nie chcę ich puścić zgłodniałych, żeby kto nie zasłabł w drodze. Na to rzekli mu uczniowie: Skąd tu na pustkowiu weźmiemy tyle chleba, żeby nakarmić takie mnóstwo? Jezus zapytał ich: Ile macie chlebów? Odpowiedzieli: 7 i parę rybek. Polecił ludowi usiąść na ziemi, wziął 7 chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości. Oto słowo Pańskie.
Después de la proclamación del Evangelio, ahora escucharemos al Papa Francisco, escucharemos la catequesis que nos tiene preparada para el día de hoy sobre cómo curar el mundo. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. La crisi che stiamo vivendo a causa della pandemia colpisce tutti. La crisis que estamos viviendo a causa de la pandemia golpea a todos. Podemos salir mejores si buscamos todos juntos el bien común. Al contrario, usciremo peggiori. De lo contrario, saldremos peor. Lamentablemente, asistimos al surgimiento de intereses partidistas. Por ejemplo, hay quien quisiera apropiarse de posibles soluciones, como en el caso de las vacunas, y luego venderlas a los otros. Alcuni approfittano della situazione per fomentare divisioni. Algunos aprovechan la situación para fomentar divisiones, para buscar ventajas económicas o políticas, aumentando conflictos. Otros simplemente no se interesan por el sufrimiento de los demás. Passano oltre e vanno per la loro strada. Pasan por encima y van por su camino. Son los devotos de Poncio Pilato. Se lavan las manos. La risposta cristiana alla pandemia e alle conseguenti crisi socio-economiche. La respuesta cristiana a la pandemia y a las consecuentes crisis socioeconómicas se basa en el amor. Ante todo, el amor de Dios que siempre nos precede. Lui ci ama per primo. Él nos ama primero. Él nos precede siempre en el amor, en las soluciones. Lui ci ama incondizionalmente. Él nos ama incondicionalmente y cuando acogemos este amor divino, entonces podemos responder de forma parecida. Amo no solo a quien me ama, mi familia, mis amigos, mi grupo, sino también a los que no me aman. Amo anche quelli che non mi conoscono. Amo a quienes no me conocen. Amo a quienes son extranjeros y también a los que me hacen sufrir o que considero enemigos. Questa è la saggezza cristiana. Esta es la sabiduría cristiana. L'insegnamento di Gesù. Esta es la enseñanza de Jesús. Il punto più alto, diciamo così, della santità è amare i nemici. El punto más alto de la santidad es amar a los enemigos. No es fácil, no es fácil. Certo, amare tutti, compresi i nemici, è difficile. Cierto, amar a todos, incluidos los enemigos, es difícil. Diría que es un arte, pero es un arte que se puede aprender siempre y mejorar. El amor verdadero, que nos hace fecundos y libres, es siempre expansivo y también el amor verdadero de Jesús es expansivo e inclusivo. Este amor cura, sana y hace el bien. Tante volte fa più bene una caricia. Muchas veces hace tanto bien una caricia que tantos argumentos. Una carezza, pensiamo di perdono. Una caricia, pensemos de perdón Tanti argomenti per y no difendere. tantos argumentos para defenderse. L'amore inclusivo che guarisce. El amor inclusivo que Dunque, sana. l'amore non si limita alle relazioni. El amor no se limita a las relaciones entre dos o tres personas o a los amigos o a la familia. Va más allá. Incluye las relaciones cívicas y políticas, incluso la relación con la naturaleza. El amor es inclusivo, todo. Poiché siamo esseri sociali e politici, una delle più alte Como somos seres espressioni di amore sociales y políticos, una de las más altas expresiones de amor es precisamente la social y política, decisiva para el desarrollo humano y para afrontar todo tipo de crisis. Sabemos que el amor fructifica a las familias y las amistades, pero está bien recordar que fructifica también las relaciones sociales.
culturales, económicas y políticas, permitiéndonos construir una civilización del amor, como le gustaba decir a San Pablo VI y siguiendo sus huellas San Juan Pablo II. Sin esta inspiración prevalece lo contrario, la cultura del egoísmo, la cultura de la indiferencia, la cultura del descarte, descartar aquello que yo no quiero, aquello que no quiero amar, lo que a mí me parece que es inútil en la sociedad. Hoy al ingreso, un matrimonio me ha dicho, oren por nosotros porque tenemos un hijo discapacitado. Y yo le pregunté, ¿cuántos años tiene? Tantos. Y ellos dijeron que lo acompañan, lo ayudan. Y toda una vida de los padres dedicada a ese hijo discapacitado. Esto es amor. Y los enemigos, los adversarios políticos, también a nuestro parecer parecen ser discapacitados. Parecen. Solo Dios sabe si lo son o no lo son. Pero nosotros tenemos que amarlos, tenemos que dialogar, tenemos que construir esta civilización del amor, esta civilización política, social, de la unidad de toda la humanidad. Al contrario, las guerras, las divisiones, la envidia, también incluso las guerras en familia. El amor es inclusivo, es social, es familiar, es político. El amor invade todo. El coronavirus ci muestra que el vero bene per ciascuno. El coronavirus nos muestra que el verdadero bien para cada uno es un bien común, no es individual, y viceversa. El bien común es un verdadero bien para la persona. Si una persona busca solo el propio bien, es egoísta. En cambio, si la persona es más noble cuando busca el propio bien y lo abre para todos, lo comparte. La salud, además de individual, es también un bien público. Una sociedad sana es la que cuida de la salud de todos. De todos. Un virus que no conoce barriere, frontiere o distinzioni culturali. Un virus que no conoce barreras, fronteras o distinciones culturales y políticas debe ser afrontado con un amor sin barreras, sin fronteras y sin distinciones. Este amor puede generar estructuras sociales que nos animen a compartir lo justo más que a competir, que nos permitan incluir a los más vulnerables y no descartarlos. Y que ci aiutano ad esprimere il meglio della nostra natura umana. Y que nos ayuden a expresar lo mejor de nuestra naturaleza humana y no lo peor. Il vero amore non conosce la cultura dello scarto. El verdadero amor no conoce la cultura del descarte, no sabe qué es eso. Infatti, quando amiamo e generiamo creatività, de hecho, cuando amamos y generamos creatividad, confianza y solidaridad, es ahí que emergen iniciativas concretas por el bien común. Y esto vale tanto a nivel de las pequeñas y grandes comunidades, como también a nivel internacional. Lo que se hace en la familia, lo que se hace en el barrio, lo que se hace en un pueblo, lo que se hace en una gran ciudad, lo que se hace internacionalmente es lo mismo. Es la misma semilla que crece y da frutos. Si tú en la familia, en el barrio, comienzas con la envidia, la lucha, seguramente se dará la guerra. Si en cambio tú comienzas con el amor, a compartir el amor, el perdón,
tendremos amor y perdón para todos. Al contrario, si las soluciones a la pandemia llevan la huella del egoísmo, ya sea de personas, empresas o naciones, quizás podamos salir del coronavirus, pero ciertamente no de la crisis humana y social que el virus ha resaltado y ha acentuado. Quindi state attenti a non costruire sulla sabbia. Por lo tanto, estén atentos a no construir sobre la arena. Para construir una sociedad sana, inclusiva, justa y pacífica, debemos hacerlo encima de la roca del bien común. Il bene comune è una roccia. El bien común es una roca. E questo è il compito di tutti noi. Y esto es tarea de todos nosotros, no solo de algún especialista. Santo Tomás de Aquino decía que la promoción del bien común es un deber de justicia que recae sobre cada ciudadano. Cada ciudadano es responsable del bien común y para los cristianos es también una misión, como enseña San Ignacio de Loyola. Orientar nuestros esfuerzos cotidianos hacia el bien común es una forma de recibir y difundir la gloria de Dios. Purtroppo la politica spesso non gode di buona fama. Lamentablemente, la política a menudo no goza de buena fama y sabemos el por qué. Esto no quiere decir que los políticos sean todos malos, no. Solo digo que lamentablemente la política a menudo no goza de buena fama. ¿Por qué? Porque no hay que resignarse a esta visión negativa, sino reaccionar, demostrando con los hechos que es posible, es más, necesaria una buena política, la que pone al centro la persona humana y el bien común. Si ustedes leen la historia de la humanidad, van a encontrar a tantos políticos santos que han ido por este camino. Es posible en la medida en la que cada ciudadano, y de forma particular quien asume compromisos y encargos sociales y políticos, arraigue su actuación en los principios éticos y lo anima con el amor social y con amor político. Los cristianos, de modo particular, los fieles laicos están llamados a dar buen testimonio de esto y pueden hacerlo gracias a la virtud de la caridad, cultivando la intrínseca dimensión social. E dunque tempo di accrescere il nostro amore sociale. Es por tanto tiempo de incrementar nuestro amor social, contribuyendo todos a partir de nuestra pequeñez. El bien común requiere la participación de todos. Si cada uno pone de su parte y si no se deja a nadie fuera, podremos regenerar buenas relaciones a nivel comunitario, nacional, internacional y también en armonía con el ambiente. Así en nuestros gestos, también en los más humildes, se hará visible algo de la imagen de Dios que llevamos en nosotros, porque Dios es Trinidad de amor. Dios es amor. Esta es la más bella definición de Dios que en la Biblia nos da el apóstol Juan, que tanto amaba a Jesús, que Dios es amor. Con su ayuda podemos sanar al mundo, trabajando todos juntos por el bien común. No solo por mi bien, sino por el bien común de todos. Gracias. Con esta invitación del Papa, concluye su catequesis invitando a que todos trabajemos por el bien común de todos, no solamente por el bien común personal. Ahora a los fieles
de lengua francesa presentan sus saludos al Papa Francisco y el monitor hará un resumen de esta catequesis que el Papa Francisco acaba de pronunciar. También el monitor anuncia que al final de la catequesis el Papa Francisco impartirá su bendición a todas las personas que siguen esta audiencia general a través de los medios de comunicación social. La réponse chrétienne à la pandémie que nous connaissons se trouve dans l'amour, et avant tout l'amour de Dieu qui nous précède. L'amour ne se limite pas au petit cercle de la famille ou des amis. Il nous rend féconds et libres s'il est expansif et inclusif, et c'est ainsi qu'il soigne, guérit et fait du bien. L'amour doit s'étendre aux relations civiques et politiques qui en sont même l'expression la plus élevée. L'amour féconde les relations sociales, culturelles, économiques et politiques, permettant d'édifier une civilisation de l'amour où la culture de l'égoïsme, de l'indifférence et du rejet ne prévaut pas. Il pousse à œuvrer concrètement pour le bien commun qui inclut les personnes les plus vulnérables. La promotion du bien commun est un devoir de justice qui incombe à chacun. El monitor está resaltando la parte en la cual el Papa Francisco ha dicho que la respuesta cristiana a la pandemia, a las consecuencias, sobre todo de la crisis socioeconómica, se basa en el amor, ante todo el amor de Dios que siempre nos precede. Él nos ama incondicionalmente y cuando acogemos este amor divino, entonces podemos responder de forma parecida, no solo amando a quien nos ama, sino también amando incluso a nuestros enemigos, ya que el amor de Dios es un amor fecundo y expansivo. Saludo cordialmente a los fieles de lengua francesa. La búsqueda del bien común, de la cual nuestra sociedad necesita tanto, requiere la participación de todos. Hagamos crecer en nuestros corazones el amor por la sociedad en la cual vivimos. Actuemos preocupados por el bien de nuestros hermanos y de nuestras acciones cotidianas. Y hagamos así, demos testimonio del amor de Dios que habita en nosotros. Que Dios los bendiga. Nous saluons en italien, le Saint-Père vient de dire: Je salue cordialement les personnes de langue française. La recherche du bien commun dont nos sociétés ont tant besoin demande la El participation. Papa en sus saludos ha recordado al pueblo francés y a todos los pueblos que hablan este idioma que es una tarea, la construcción del bien común, y necesita la participación de todos. Todos necesitamos construir el bien común. Ahora damos paso a los fieles y peregrinos de lengua inglés, quienes presentan ahora sus saludos al Santo Padre. And to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to all children and young people, the elderly and the sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our reflections on the current pandemic in the light of the Church's social doctrine, we have seen that the common good must be the goal of our individual and collective efforts to heal our wounded world. Our Christian commitment in this regard is inspired by God's unconditional love, which calls us to set no limits on our love for others and our concern for their welfare. As members of the one human family, our well-being is a public, not simply a private good. By placing every human person and the common good at the center of our... El monitor en lengua inglesa está resaltando que en la catequesis el Papa ha dicho que este virus no conoce barreras, fronteras o distinciones culturales y políticas, y debe ser afrontado con un amor sin barreras, sin fronteras y sin distinciones. Este amor puede generar estructuras sociales que nos animen a compartir más que a competir, que nos permitan incluir a los más vulnerables y no a descartarlos, ya que todos somos miembros de una misma familia humana. Responding to the grave problems brought to the fore by the pandemic, in fidelity to our Christian vocation.
The Holy Father will now greet the English-speaking faithful in Italian. Saluto cordialmente i fedeli di lingua inglese. Saludo cordialmente a los fieles de lengua inglés. La gracia del Señor los sostenga en llevar el amor del Padre a los hermanos y a las hermanas, especialmente a los más necesitados. Sobre ustedes y sobre sus familias invoco la alegría y la paz de Cristo. Que Dios los bendiga. The English-speaking faithful, may the Lord's grace sustain all of you in bringing the Father's love to our brothers and sisters, especially those most in need. Upon all of you and your families, Papa Francisco también imparte su bendición sobre todos los pueblos de God bless you. habla inglesa. Ahora damos paso a los fieles que hablan alemán, Heiliger Vater, die hier Anwesenden quienes sowie también über presentan Rundfunk sus und saludos Internet al Papa teilnehmenden Francisco Gläubigen deutscher Sprache bekunden de las Ihnen, diferentes dem comunidades y Nachfolger des heiligen pueblos, Petrus, aufrichtige Verbundenheit, quienes Dankbarkeit piden und Verehrung. y elevan Sie oraciones versichern Sie zugleich Ihres besonderen por el ministerio Gebetsgedenkens petrino für Ihren del Papa apostolischen Francisco Dienst als Hirte der universalen Kirche. como Zum Schluss guía dieser universal Audienz de la singen wir Iglesia. gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach erteilt der Heilige Vater den apostolischen Segen und schließt darin besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Kranken ein. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, die christliche Antwort auf die gegenwärtige Krise findet ihre Grundlegung in der Liebe Gottes, die uns immer vorausgeht. Er liebt uns bedingungslos und wenn wir diese göttliche Liebe annehmen, können wir nicht nur die lieben, die uns nahestehen, sondern sogar unsere Feinde. Es handelt sich hierbei um eine Kunst, in der wir beständig wachsen müssen. Die Liebe beschränkt sich nicht nur auf die Beziehung zwischen zwei Personen, sondern sie umfasst auch die zivile und politische Dimension. Sie befruchtet die Familien und die El Freundschaften. monitor en lengua alemana está resaltando de que para poder superar estas crisis de la pandemia es necesario que se haga uso y sobre todo se construya una buena política, ya que la buena política es necesaria, esa buena política que tiene y pone en el centro a la persona humana y el bien común. Esto es posible en la medida en la que cada ciudadano, y de forma particular quien asume compromisos y encargos sociales y políticos, arraigue su actuación en los principios éticos y los anime con el amor social y político. Sobre todo los laicos que asumen esta tarea. Saluto con affetto i fedeli di lingua tedesca. Saludo con afecto a los fieles de lengua alemana. La bienaventurada Virgen María, de la cual ayer hemos celebrado su natividad, nos muestre que el Señor hace grandes cosas en aquellos que humildemente siguen su voluntad. Ella nos ayude a vivir en esta conciencia para difundir en el mundo el amor de Dios. Herzlich grüße ich die Gläubigen deutscher Sprache. Die selige Jungfrau Maria, deren Geburtsfest wir gestern begangen El Papa haben, Francisco, en sus saludos al pueblo alemán, ha recordado que el día de ayer se ha celebrado la fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María. Sobre todo ha pedido que ella nos ayude y nos guíe en este camino de compartir el amor de Dios y difundirlo en todo el mundo. Escuchemos ahora el resumen en nuestro Santo idioma. Padre, los fieles de lengua española presentes en esta audiencia, así como los que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social, desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, la crisis que estamos viviendo a causa de la pandemia nos afecta a todos. Para superar este momento difícil, deberíamos buscar entre todos el bien común.
pero vemos que algunos, lamentablemente, lo que buscan es aprovecharse para obtener ventajas económicas o políticas. Otros intentan dividir y fomentar conflictos, y también hay personas que permanecen indiferentes ante el sufrimiento de los demás. La respuesta cristiana a esta situación es el amor y la búsqueda del bien común. El amor verdadero cura, sana, nos hace libres, nos hace fecundos, es expansivo e inclusivo. Amar como Dios nos ama no es fácil, pero es un arte que podemos aprender y mejorar. Porque no se trata de amar solo a quien me ama, a mi familia, a mis amigos, sino a todos, incluso a los que no me conocen, a los extranjeros o a quienes me han hecho sufrir. El amor verdadero también se extiende a las relaciones sociales, culturales, económicas y políticas, así como a la relación con la naturaleza. El coronavirus nos muestra que el bien para cada uno es un bien para todos, que la salud de cada persona es también un bien público. Por eso una sociedad sana es la que se hace cargo de la salud de todos. Y a este virus, que no conoce fronteras ni hace distinciones sociales, es necesario que le respondamos con un amor generoso, sin límites, que no hace acepción de personas, que nos mueve a ser creativos y solidarios y que hace surgir iniciativas concretas para el bien común. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a Dios, Trinidad de amor, que nos ayude a cultivar la virtud de la caridad a través de gestos de ternura, gestos de cercanía hacia nuestros hermanos. Así, con su ayuda, podremos curar el mundo trabajando unidos por el bien común. Que el Señor los bendiga a todos. Este ha sido el saludo del Papa Francisco a los peregrinos de lengua española. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência e quantos nos acompanham através dos meios de comunicação social testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica a todos, com um pensamento especial às crianças, aos idosos, aos doentes e atribulados. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos presentes tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. A resposta cristã às várias crises resultantes da pandemia do Covid-19 assenta no amor, a começar pelo amor de Deus, que nos amou primeiro e sem condições. Acolhendo este amor divino, podemos responder de modo semelhante. Nos nossos gestos, mesmo nos mais humildes, tornar-se-á visível algo da imagem de Deus que trazemos em nós, porque Deus é trindade do amor. Com a sua ajuda, podemos curar o mundo, trabalhando juntos para o bem comum. Com efeito, um vírus que não conhece barreiras, nem fronteiras, nem distinções culturais e políticas, deve ser enfrentado com um amor sem barreiras, sem fronteiras, nem distinções. Um tal amor é capaz de gerar estruturas sociais que nos estimulem a partilhar em vez de competir, a incluir os mais vulneráveis em vez de os descartar, a manifestar o melhor da nossa natureza humana, a criatividade, a confiança e a solidariedade. Na verdade, o amor que nos torna fecundos e livres é sempre expansivo e inclusivo. Este amor cuida, cura e faz bem.
Isto é verdade tanto a nível das pequenas e grandes comunidades, como a nível internacional. Ao contrário, se as soluções para a pandemia estiverem marcadas pelo egoísmo, seja de pessoas, empresas ou nações, talvez possamos sair do coronavírus, mas certamente não da crise humana e social que o vírus tem evidenciado. Para construir uma sociedade sã, inclusiva, justa e pacífica, devemos fazê-lo sobre a rocha do bem comum. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos e ouvintes de língua portuguesa. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua portoghese. Dirijo un cordial saludo a los peregrinos de lengua portugués. Invito a todos a permanecer fieles a Cristo Jesús. Él nos desafía a salir de nuestro pequeño mundo para buscar juntos el bien común. Que el Espíritu Santo los ilumine para que puedan llevar la bendición de Dios a todos los hombres. La Virgen Madre vigile sobre su camino y los proteja. Gracias. Eis a tradução das suas palavras. Dirijo uma cordial saudação aos peregrinos e ouvintes de língua portuguesa, convidando todos a permanecer fiéis a Cristo Jesus. Ele desafia-nos a sair do nosso mundo limitado e estreito para buscarmos juntos o bem comum. O Espírito Santo vos ilumine para poderdes levar a bênção de Deus a todos os homens. A Virgem Mãe vele sobre o vosso caminho e vos proteja. Obrigado. Ahora damos paso a los saludos de los fieles de lengua árabe, quienes presentan sus intenciones y sus oraciones al Papa Francisco como guía y pastor de la Iglesia Universal. Ellos también se unen en oración a todas las intenciones que tiene el Santo Padre en su ministerio petrino. سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا وللمرضى والمتألمين. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تأمل قداسة البابا اليوم في المحبة والخير العام، وذلك في إطار تعليمه في موضوع شفاء العالم. قال قداسته: تؤثر الأزمة التي نمر بها بسبب الجائحة على الجميع، ويمكن أن نخرج منها ونكون أفضل مما نحن عليه الآن إذا سعينا جميعا ومعا إلى الخير العام. لذلك فالجواب المسيحي على الجائحة وما نتج عنها من أزمات اجتماعية. El monitor está resaltando sobre todo que el coronavirus nos muestra que el verdadero bien para cada uno es un bien común y viceversa. El bien común es un verdadero bien para la persona. La salud, además de individual, es también un bien público. Una sociedad sana es la que cuida de la salud de todos. Por ello, es tiempo de incrementar nuestro amor social, contribuyendo todos a partir de nuestra pequeñez. El bien común requiere la participación de todos. Si cada uno pone de su parte y si no se deja a nadie afuera, podremos regenerar buenas relaciones a nivel comunitario, nacional, internacional y también en armonía con el ambiente. Así en nuestros gestos, también en los más humildes, se hará visible algo de la imagen de Dios que llevamos en nosotros, porque Dios es Trinidad de amor. Con su ayuda podemos sanar al mundo, trabajando todos juntos por el bien común. ولبناء مجتمع سليم وشامل وعادل ومسالم يجب أن نبني على صخرة الخير العام. وفي الختام قال قداسته: حان الوقت أن نزيد من محبتنا الاجتماعية وأن نساهم جميعا، فالخير العام يتطلب مشاركة الجميع، وبمساعدة الله الذي يسبقنا دائما بمحبته يمكننا أن نشفي العالم
وأن نعمل معا من أجل الخير العام. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saludo ai fedeli di lingua araba. Saludo a los fieles de lengua árabe. En una sociedad siempre más interrumpida por los grandes desafíos que interpelan al hombre contemporáneo, ustedes estudiantes y maestros que en estos días han regresado a la escuela, sean verdaderos artífices del futuro, que puede el Señor ayudarlos a convertirse en protagonistas de un mundo más justo y fraterno, más acogedor y solidario, donde la paz pueda triunfar en el rechazo de toda forma de violencia. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. أحيي جميع المؤمنين الناطقين باللغة العربية في مجتمع قلق. El Papa Francisco ha expresado a todos los pueblos de lengua árabe que la sociedad enfrenta diferentes desafíos y ha invitado sobre todo a los estudiantes y maestros que en estos días han regresado a las actividades académicas, como en muchos países aquí en Europa y en otros lugares del mundo, están retomando las clases, que puedan ellos ser artífices del futuro y que construyan una sociedad más justa y fraterna, donde la paz pueda triunfar sobre toda forma de violencia. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من كل شر. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na Ahora es los fieles y peregrinos de lengua polaca que presentan sus saludos y sus oraciones al Papa Francisco en esta audiencia general de este 9 de septiembre. Ellos también elevan sus oraciones por el Romano Pontífice y por su ministerio petrino. związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udziela apostolskiego błogosławieństwa wszystkim tu obecnym, obejmując nim również nasze rodziny, dzieci, młodzież, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, przeżywany przez nas kryzys społeczny i humanitarny spowodowany pandemią dotyka nas wszystkich. Możemy z niego wyjść lepszymi, jeśli razem będziemy dążyli do wspólnego dobra. Niestety, niektórzy wykorzystują sytuację, dążąc za wszelką cenę do osiągnięcia zysku, korzyści gospodarczych czy politycznych. Dlatego chrześcijańska reakcja na zaistniałą sytuację. El monitor en lengua polaca está resaltando que esta pandemia lamentablemente nos ha hecho ver que surgen intereses partidistas. Por ejemplo, hay quienes quisieran apropiarse de posibles soluciones, como en el caso de las vacunas. Otros aprovechan la situación para fomentar divisiones, para buscar ventajas económicas o políticas, generando o aumentando conflictos. Otros simplemente que no se interesan por el sufrimiento de los demás, pasan por encima y van por su camino. Ante esto, el Papa ha propuesto que la respuesta cristiana a la pandemia y a las consecuentes crisis socioeconómicas se base en el amor, ante todo el amor de Dios que siempre nos precede. El amor verdadero que nos hace fecundos y libres es siempre expansivo e inclusivo, ha precisado el Papa. Este amor cura, sana y hace el bien. También ha recordado que para construir una sociedad justa es necesario que todos, economía, política, cultura, estén juntos y nos permitan construir una civilización del amor, como le gustaba decir a San Pablo VI y a San Juan Pablo II. Saludo cordialmente a tutti i polacchi. Saludo cordialmente a todos los polacos. Ayer hemos celebrado la fiesta de la Natividad de la Bienaventurada Virgen María, llamada en Polonia también la fiesta de la Virgen
de la siembra, haciendo bendecir la semilla que se sembrará este año. Han orado para que todos los hombres, a imitación de María, fructifiquen en el campo. Ella ha donado en el mundo un fruto impagable, Jesús, nuestro Salvador. También nosotros estamos llamados por Dios a dar fruto a través de nuestras obras buenas. Que sea alabado Jesucristo. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Wczoraj obchodziliśmy święto narodzenia Najświętszej Papa Francisco también al pueblo polaco les ha recordado que el día de ayer se ha celebrado la fiesta de la Natividad de la Virgen María, que en Polonia se llama la fiesta de la Virgen de la Siembra, dedicada a este momento importante de la agricultura, y ha pedido que demos fruto, al igual que ella, un fruto a través de nuestras buenas obras. Esta fiesta tan importante que desde el siglo IV en Oriente ya se veneraba a la Virgen María, y en el siglo VI llegó a la parte de Occidente la fiesta de la Natividad. Ahora finalmente llegamos a la lengua Santo Padre, italiana. I fedeli di lingua italiana presenti a questa udienza e quelli collegati attraverso i mezzi di comunicazione desiderano esprimerle sincera fedeltà e filiale gratitudine e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa audiencia, Monitor también presenta los saludos y las intenciones del pueblo italiano. terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica estensibile in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Oggi si celebra la prima giornata internazionale della tutela dell'educazione dagli attacchi. Hoy se celebra el primer Día Internacional para la Protección de la Educación de Ataques en el ámbito de los conflictos armados. Invito a rezar por los estudiantes que son privados tan gravemente del derecho a la educación a causa de guerras y terrorismo. Exhorto a la comunidad internacional a trabajar para que se respeten los edificios que deberían proteger a los jóvenes estudiantes, que no falte el esfuerzo para garantizarles a ellos ambientes seguros para la formación, sobre todo en situaciones de emergencia humanitaria. Dirijo un cordial saludo a los fieles de lengua italiana y deseo que este encuentro y la visita a la tumba de los apóstoles fortalezcan su fe para una siempre y más generosa testimonio cristiano. Mi pensamiento va finalmente a los ancianos, a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados. Ayer hemos celebrado la memoria litúrgica de la Natividad de la Bienaventurada Virgen María. Que su ejemplo y su materna intercesión inspiren y acompañen sus vidas. Gracias. Este ha sido el saludo final del Papa Francisco en esta audiencia. Ahora se procede al canto del Padre Nuestro. Acompañemos. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino vobiscum. El Señor esté con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor.
Nuestra ayuda viene en nombre del Señor. Benedicat vos, omnipotens Deus, Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con la bendición apostólica del Papa Francisco, como hemos escuchado, dirigida especialmente a los ancianos, a los niños, a las mujeres embarazadas y a las personas que están sufriendo, concluye esta audiencia general de hoy, miércoles 9 de septiembre. El Papa Francisco en sus saludos finales ha recordado que el día de hoy se celebra el Día Internacional para proteger la educación de ataques, sobre todo en contextos de guerra y de terrorismo. Es un llamamiento que ha hecho el Papa Francisco a la comunidad internacional, sobre todo para que puedan trabajar, para que se respeten los edificios que deberían proteger a los jóvenes estudiantes. Señalamos de que este Día Internacional fue instituido este mes de mayo pasado, cuando la Asamblea de las Naciones Unidas decretaron que es importante que asuman responsabilidad fundamental de proporcionar protección y asegurar una educación de calidad, inclusiva y equitativa a todos los estudiantes, especialmente a los que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Es por ello que la ONU junto a la UNESCO y la UNICEF están celebrando el día de hoy este primer Día Internacional para proteger la educación de ataques en contextos de guerra y terrorismo. El Papa Francisco se ha unido a esta celebración, a este llamamiento, invitando a todos a poder fortalecer y crecer en esto. A nombre de Renato Martínez, les agradecemos por su compañía y los invitamos a seguir en sintonía de Vatican News. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.